Daremos la sorpresa. Bueno, buen día a toda la gente que se ha conectado y bienvenidos a los sábados de USPED. Hoy nuevamente nos vamos a dar otro gusto con nuestro queridísimo Patrick desde Perú. Ya es una piedra fundamental de USPED, Patrick, porque lo molestamos intermitentemente para que nos converse y nos cuente estos temas que él tanto sabe y tanto maneja, así que sin más que decir, yo le voy a dejar el espacio virtual a Patrick para que hablemos de ecografía ocular. Bienvenidos y bienvenidas a toda la gente que se ha conectado desde los distintos puntos de Latinoamérica. Y largamos, Patrick. Cierro mi cámara, mi micrófono y te dejo a ti. Ok, muy buen día con todos. Vamos a agradecer en primer lugar al doctor Ponce por la invitación, a todo el grupo de USPED Latinoamérica. La charla que vamos a dictar hoy en coordinación con el doctor Ponce es el uso de la ecografía ocular en el paciente pediátrico crítico, pero dándole un enfoque práctico, o sea, dándole un enfoque realmente práctico, ¿no? Es una charla que dura media hora, les pido la máxima atención posible, porque con esta charla muchos chicos que tenían algunas dudas en diferentes temas de ecografía ocular seguramente van a ser resueltas, y a los que no se han atrevido todavía a insonar, pues los invitamos a insonar, que es la finalidad de este grupo, ¿no? Empezamos. Ahí está. Los temas a tratar el día de hoy. No tengo conflicto de interés. Todos estos temas van a ser tratados en la media hora desde un punto de vista práctico. Yo les recomiendo que no veamos solo números, sino la tendencia. La tendencia es lo más importante. Y recordar también que el globo ocular lleno de líquido nos proporciona una excelente ventana acústica para la transmisión de ondas de sonido y produce imágenes de alta calidad. Entonces, la primera pregunta es, ¿algo cambió? Fíjense aquí, esta es una imagen sacada de un artículo del año de 1999, donde para la ecografía ocular utilizan el modo B. Y este es un artículo de 2020, utilizando el método protocolo closet, protocolo cerrado en castellano, donde utilizan el modo B, escala de blancos y grises, el Doppler color y el Doppler pulsado. Nosotros en el año 2020, a inicios del 2020, tuvimos un paciente con amebiasis cerebral que hizo hipertensión endocrina refractaria. Hicimos una publicación del caso en la revista de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva de Perú, y utilizamos métodos invasivos como no invasivos. Me voy a enfocar en la ecografía ocular de ese momento. Estamos hablando de inicios del 2020. ¿Qué hicimos? Diámetro de la vaina de nervio óptico, el ratio del diámetro de la vaina de nervio óptico con el diámetro transversal ocular, pupilometría midiendo el diámetro pupilar y evaluación de reflejo fotomotor y consensuado. Pero luego viene el protocolo closet, que nos dio ideas claras de cuál es el método a realizar para una correcta medición del diámetro de la vaina de nervio óptico y disminuir el riesgo de error. Entonces, vamos a empezar ahora sí. Todo esto fue una introducción. ¿Qué necesito? Primero necesito un ecógrafo, ¿sí? Y hacer un ajuste preestablecido de programación del ecógrafo. Es decir, un índice térmico menor de 1, un índice mecánico menor de 0,23, un límite de intensidad menor a 50, la utilización de un transductor lineal de 5 a 14 MHz. Idealmente, el transductor debería ser de 10 MHz para proteger el ojo del paciente de posibles daños, ¿no?
La ganancia también es un tema importante. Una ganancia de 55 a 60% me produce un brillo adecuado. Si yo le pongo una ganancia excesiva, voy a provocar una imagen poco clara, ¿no? Vamos a recordar la anatomía. Aquí podemos apreciar en el esquema A la anatomía de los vasos intraoculares y del nervio óptico, una visión superior de la órbita derecha, pero a mí lo que me interesa es este esquema, el esquema B. Fíjense aquí, en el número 1, este número 1 representa a la arteria carótida interna. La arteria carótida interna es una rama representada por el número 2, que es la arteria oftálmica. Fíjense, la arteria oftálmica está con un trayecto paralelo al número 4, que es el nervio óptico. Luego la arteria oftálmica continúa su recorrido, pero da una rama representada por el número 3, que es la arteria central de la retina. Y la arteria central de la retina, fíjense, tiene una ubicación central en el eje longitudinal del nervio óptico. Eso es importante. Y aquí, lo más importante es recordar en el polo posterior al nervio óptico, y fíjense en la parte central cómo se ubica a la arteria y la vena central de la retina. En el polo anterior, importante reconocer al cristalino, ¿sí? Reconocer al cristalino, al iris, a la cámara, al humor acuoso que se encuentra en la cámara anterior y a la córnea. Pero de estos, es importante reconocer al iris en la anatomía, y más adelante vamos a ver por qué. Aquí está la anatomía del focus, fíjense acá, ¿sí? Así lo voy a ver yo, empezando en la parte superior. A ver, esta imagen hipoecoica es la cámara anterior, ¿sí? Y luego viene el iris, que es esta imagen hiperecoica, y luego viene la cámara posterior, y luego viene la lente, que es el cristalino. Es importante reconocer estas estructuras. Luego viene el humor vítreo aquí, y todo esto alrededor lo que recubre en la parte más externa es la retina, y esta imagen hipoecoica es el nervio óptico. ¿Cuáles son los parámetros anatómicos importantísimos? La vaina del nervio óptico, que se aprecia como una imagen hipoecoica, el cristalino, que se aprecia como una imagen hiperecoica. Y en esta zona, donde está de la retina, en la parte posterior, colindante con la vaina del nervio óptico, está el disco óptico, que se ve como una imagen hiperecoica, es su representación más característica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál es la técnica? El paciente debe ser examinado en decúbito supino. Las imágenes utilizadas se deben de hacer mediante abordajes transvulvares. Vamos a hacer dos medidas horizontales, axial anterior, axial lateral, y una medida vertical. La muesca tiene que estar a la derecha, en la parte superior. La muesca, nosotros le decimos a la marca del transductor, y a veces usamos, y al transductor, algunos le dicen la sonda, ¿no? Para poder homogeneizar el lenguaje. El procedimiento estándar debe ser no más de 1 minuto, por eso se recomienda grabar el procedimiento, grabar, y posteriormente hacer las mediciones. Lo conveniente es grabar, y si detenemos la imagen y queremos medir, entonces debemos de retirar el transductor, ¿sí? No tenerlo sobre el paciente. Otra recomendación práctica aquí que yo les hago es, cuando estén en la cabecera del paciente, apoyen la palma sobre la frente. Cuando estén por debajo del paciente, apóyense en la mejilla. Traten de no hacerlo en el aire, porque si lo hacen en el aire, digamos, algunos tienen buen pulso, y otros lo que vamos a hacer es ejercer presión ocular. Y no se debe ejercer presión ocular. Y hay que usar bastante gel. Otra recomendación práctica, el cable del transductor o de la sonda no debe de estar tenso. A veces está tenso y está ejerciendo mayor presión también. Hay un micro prendido. Ya, bueno. Vamos a continuar. El nervio óptico, que es esta imagen que vemos acá de color marrón, yo lo veo marrón claro, otros lo ven de color naranja. Lo importante es que esta imagen está representando al nervio óptico. Está envuelto por la vaina del nervio óptico,
que rodea al nervio óptico, y esta vaina está representada por estas dos líneas, digámoslo, en ecografía como una imagen hiperecoica, ¿sí? Pero tiene un contenido. Entonces, la vaina del nervio óptico está rodeando al espacio subaracnoideo óptico. Y esto está directamente vinculado con el espacio subaracnoideo intracraneal. Entonces, ¿qué sucede? Si se incrementa la presión intracraneana, esto va a hacer que el líquido cefalorraquídeo se mueva desde la cavidad intracraneal hacia el espacio subaracnoideo óptico. Esto va a provocar un incremento del diámetro de la vaina del nervio óptico con ensanchamiento. Ahora, fijémonos aquí que ubicamos como reparo en el polo posterior, ubicamos como reparo al disco óptico. Entonces, vamos a medir 3 milímetros del disco óptico siguiendo el eje longitudinal del nervio óptico, porque a esta distancia la vaina está sujeta a las fluctuaciones máximas por incremento de la presión intracraneana. Y luego voy a trazar a este nivel, perpendicularmente al eje longitudinal, una línea de dura madre a dura madre, y esta es la que va a ser medida. Entonces, ¿cuál va a ser el valor? El valor promedio de estas 3 mediciones para cada ojo. Entonces, hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿sí? Pero vamos a dar algunas recomendaciones prácticas. Una sonda lineal pequeña es mejor que una sonda grande, por si acaso. ¿Por qué? Porque permite un mejor contacto con el globo ocular. La medición de la vaina del nervio óptico requiere una medición de la vaina, requiere una medición, o sea, requiere un plano de exploración en medio, idealmente en medio del nervio óptico, para evitar subestimar el diámetro. Las imágenes de baja calidad no son recomendables porque pueden dar lugar a mediciones inexactas, y el ajuste de la ganancia hay que tener cuidado porque al realizar el examen podemos producir un efecto de floración. O sea, ¿en qué consiste el efecto de floración? Disminuimos demasiado la ganancia y el diámetro de la vaina del nervio óptico nos parece agrandado. ¿Cuál será la figura correcta en la cual debemos medir el diámetro de la vaina del nervio óptico? ¿La A o la B? La B. Hay que evitar al cristalino. ¿Por qué? Porque cristalino produce artefactos. Hasta aquí, todos de acuerdo, ok. Y ahora, debemos de forma mandatoria, rutinaria, sí o sí, cada vez que hagamos diámetro en la vaina del nervio óptico, localizar a la arteria y a la vena central de la retina. El Doppler color visualiza a la arteria central de la retina, también a la vena, que se encuentra en el medio del segmento distal del nervio óptico, y la visualización de la arteria central de la retina y de la vena central de la retina ayuda a identificar correctamente el curso del nervio óptico y así evitar interpretaciones erróneas, ¿no? Por ejemplo, aquí, por si acaso, estas son las medidas más aceptadas, aunque hay discusión sobre todo en los niños menores de 1 año. Y es importante recordar que el nervio óptico en los niños puede ser tortuoso. Aquí lo importante de esta diapositiva es que es mandatorio el Doppler para la identificación y medición de la arteria central de la retina como guía del eje longitudinal. Fíjense aquí, aquí está la arteria central de la retina, acá está la vena central de la retina, y fíjense, no tiene una dirección, fíjense para dónde va. En esa dirección donde van estos vasos está el nervio óptico. Entonces, esto ya es obligatorio y así disminuimos nuestra tasa de error, pero hay muchos más conceptos para aplicar. Aquí estamos insonando con el Doppler, perdón, estamos aplicando modo B, Doppler color, arteria central de la retina, vena central de la retina. El Doppler, y aplicamos también a la arteria central de la retina el Doppler pulsado, ¿sí? Para obtener el espectro y también los parámetros de velocidad sistólica pico, velocidad diastólica final, velocidad media, índice de pulsatilidad e índice de resistencia. Pero no basta con la arteria y la vena central de la retina, sino también debemos de ubicar a la arteria oftálmica, porque que corre paralelo al nervio óptico, y esto incrementa la identificación precisa de los márgenes de la vaina del nervio óptico. Y también le aplicamos
el Doppler pulsado, entonces a este le estamos aplicando en esta figura modo B, Doppler color y Doppler pulsado. Evaluamos no solo el espectro, sino también velocidad sistólica pico, velocidad sistólica final, velocidad media, IP, índice de resistencia. Pero no solamente hacemos eso, también hacemos el ratio del diámetro de la vaina del nervio óptico con el diámetro transversal ocular. Entonces, ¿cómo medimos? Ya sabemos medir el diámetro de la vaina del nervio óptico de forma correcta, y luego medimos el diámetro transversal máximo del globo ocular de retina a retina. Si este ratio es mayor de 0,22, estamos ante un cuadro de hipertensión endocraniana. Pero no solamente eso, sino también lo hacemos con el diámetro vertical. Ahora, ya sabemos hallar el diámetro de la vaina del nervio óptico, ¿cómo hallamos la distancia vertical? Ubicamos al cristalino y tomamos su borde inferior, y donde el punto este cristalino parece estar más ensanchado, trazo una línea hacia el disco óptico, y esa es la distancia vertical. Si este ratio es mayor de 0,29, estamos ante un caso de un paciente con hipertensión endocraniana. Cuando insonemos también podemos encontrar elevación del disco óptico. Recuerden que el papiledema cursa con elevación del disco óptico. El punto de corte en estos estudios para pacientes pediátricos es de 0,66 milímetros. Podemos medir de esta manera, ¿no? El disco óptico podemos medirlo de esta manera, como la distancia entre el círculo que ya hemos trazado, entre el círculo y la prominencia de la papila. Cuando nosotros busquemos al diámetro de la vaina del nervio óptico, también nos podemos encontrar que en la pared ocular posterior presenta una doble línea. Esto sería un hallazgo de desprendimiento de retina. O si no, como una vez nos pasó, tratando de insonar la vaina del nervio óptico, encontramos en un paciente una imagen hiperecoica triangular compatible con una hemorragia vítrea, ¿no? En cuanto a la pupilometría ecográfica, debemos de recordar esta imagen donde la imagen anecoica representa la pupila. Alrededor de la pupila tenemos los cuerpos ciliares, toda esta zona es el iris, e incluso se puede apreciar al cristalino, ¿sí? Recordar que la pupila tiene músculos que van a producir contracción o dilatación, ¿sí? Se va a contraer por efecto de los músculos circulares del iris, y se va a dilatar por efecto de los músculos radiales. Vamos a ver cómo se hace la pupilometría. Primero, debemos de tener en cuenta que para hacer la pupilometría, la pupila se detecta en el polo proximal del globo. Debemos de estar en un ambiente oscuro para que la luz externa no incida en el tamaño de la pupila. Debemos de colocar el transductor sobre el borde inferior de la órbita en un plano transversal, idealmente. También se puede hacer en plano vertical, pero el plano transversal es lo recomendado, con la marca o la muesca a la derecha del paciente, ¿sí? Inclinar lentamente hasta llegar a un ángulo de 45 grados para alcanzar un plano coronal. En ese plano coronal, nosotros lo que buscamos siempre es encontrar este tipo de imagen. La pupila como imagen anecoica, alrededor los cuerpos ciliares, el iris, y aquí se aprecia el cristalino. Eso es lo que queremos, pero muchas veces no podemos lograrlo realmente. Por ejemplo, acá tenemos un video donde se aprecia de otra forma, ¿no? La pupila, cuerpo ciliar. Muy bien, entonces no siempre lo vamos a encontrar de esta manera. ¿Para qué me sirve la ecografía pupilar? Lo que hacemos es, aquí estamos en modo B, empleamos el modo B y el modo M, estamos ahorita con el modo B. ¿Para qué me sirve? Con una luz atenuada yo puedo hacer la medición de los diámetros pupilares. En este caso, la línea amarilla representa el diámetro pupilar
basal del paciente en reposo sin ningún estímulo. Y aquí en la letra B apreciamos el diámetro pupilar con la línea verde después de un estímulo fotomotor. Después de un estímulo, perdón, luminoso. En la ecografía en modo B, fíjense acá, sirve para medir el diámetro pupilar, con eso medimos el diámetro pupilar, pero también empleamos el modo M. Aplico simultáneamente el modo M y siempre está con una tecla que dice M, el modo M, y el modo B siempre está con una tecla que dice B. Pues normalmente los ecógrafos aquí son así. Y con la línea amarilla tenemos la medida del diámetro pupilar antes del estímulo lumínico, y con la línea verde tenemos a la medida del diámetro pupilar después del estímulo lumínico. Esto se mide en milímetros. Entonces, el diámetro lo puedo medir en modo B o en modo M. Por ahí no hay problema. Pero fíjense aquí, esta flecha azul lo que me representa es al diámetro pupilar antes del estímulo lumínico. Y la flecha azul aquí me representa después del estímulo lumínico. Entonces, aquí lo que vamos a medir son el diámetro pupilar en su estado basal y el diámetro pupilar luego de la contracción, ¿sí? En modo M. Pero transcurre un tiempo, y en ese tiempo se denomina tiempo de constricción pupilar, y esto lo vamos a poder lograr en el modo M. Y aquí también, fíjense aquí, lo mismo, medición del modo M, del diámetro pupilar, de color azul, en su estado basal, después de colocarlo en la oscuridad, se produce la dilatación pupilar, y hay un tiempo de dilatación pupilar que se ve en amarillo. ¿Por qué es importante, aparte de medir los diámetros, por qué es importante el modo B que lo vamos, modo M? ¿Por qué es importante el modo M? Porque me permite medir el tiempo de vasoconstricción pupilar y el tiempo de dilatación pupilar. Entonces, si esto lo hacemos en el ojo derecho, en la pupila derecha, lo mismo hacemos en la pupila izquierda y nos ponemos a comparar. Recordar que si bien es cierto, aquí he puesto la gráfica de la dilatación pupilar más grande, es evidente que el tiempo de constricción pupilar es menor que el tiempo de dilatación pupilar. Y eso es lógico. Recuerden que cuando ustedes buscan un reflejo, cuando buscan vasoconstricción pupilar con una luz, tienen que esperar la respuesta hasta 60 segundos. Porque es lo que demora la pupila en producir la constricción. En cambio, cuando buscamos dilatación, debemos de esperar hasta 180 segundos. Por eso es que sabemos que el tiempo de dilatación pupilar es mayor que el tiempo de constricción. Y aquí vienen dos conceptos importantes. La respuesta pupilar a la luz, se mide en milímetros. Y la respuesta, y el tiempo de constricción se mide en milisegundos. Y debe de documentarse para cada ojo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a buscar reflejo fotomotor y reflejo consensuado. Esta es la pupila en su estado basal, ¿sí? Esta es la pupila derecha. Todas estas tres imágenes corresponden a la pupila de un mismo lado, pero aquí en la letra B yo voy a buscar el reflejo fotomotor y aquí en la letra C voy a buscar el reflejo consensuado. Entonces, en la letra B, lo que voy a hacer es en la pupila ipsilateral aplicar el estímulo luminoso, y si hay contracción, entonces tengo reflejo fotomotor positivo. Y en la misma pupila, evaluándola, si aplico el efecto lumínico, pero en la pupila contralateral y la pupila ipsilateral hacia mí, la derecha, se contrae, entonces tengo reflejo consensuado. Y según esto, tenga presente o ausente cualquiera de estos reflejos, se hacen los diagnósticos. Cuando hagamos esto, cuando hagamos la pupilometría, siempre hay que usar de forma simultánea tanto el modo B como el modo M.
Entonces, nosotros con la pupilometría no solamente evaluamos la forma, el tamaño y el reflejo pupilar a la luz, sino también el tiempo de constricción pupilar. Y la ecografía tiene una alta correlación con la pupilometría infrarroja. Un pupilómetro infrarrojo está más o menos $10.000, pero para una pupilometría ecográfica necesitas un ecógrafo suficiente. Aquí van a evaluar el reflejo fotomotor inicialmente y luego el reflejo consensuado. Fíjense, por favor, voy a poner el audio para poner emoción. No sé de quién es la voz. Aquí estamos colocando el efecto lumínico. Vean la respuesta que va a haber en modo B. ¿Vieron la contracción? Hubo una contracción pupilar y una vez que se contrae, nosotros vamos a retirar el efecto lumínico y debería de dilatarse. Ahí está. Se está dilatando, se está dilatando. Ahí está. Se está dilatando la pupila. Pero fíjense ahora, a este paciente, que era un traumatismo encefalocraniano, se le encontró reflejo fotomotor y reflejo consensuado. Y ambos reflejos pupilares a la luz en ambas pupilas eran del mismo valor y el tiempo de constricción no había ninguna diferencia significativa. Y fíjense acá, a ver, ojo, ojo, ojo con la pupila, miren. En la mitad del video se evaluó el reflejo fotomotor y en la otra mitad del video se evaluó el reflejo consensuado. No había reflejo fotomotor, no había reflejo consensuado y para otro dato, este paciente era un traumatismo encefalocraniano severo y la pupila medía 5.5 milímetros. El paciente estaba en muerte encefálica. ¿Sí? Entonces, importante el diámetro de la vaina de óptico, la pupilometría, ¿sí? La pupilometría también importante. Y bueno, esta es la última diapositiva. Quiero mostrarles algo más. Sí, esta es la sorpresa que tenía para Noel y Javier. Tuve guardado sus fotos. Ellos estuvieron con nosotros rotando, ¿no? Un corto tiempo, haciendo Doppler convencional. Bueno, aquí tengo un video de Noelia haciendo Doppler transcranial codificado en color, ¿no? Duplex transcranial codificado en color. Ahí está, ya encontró la ventana, está usando la ventana transtemporal, el plano mesencefálico. Ella va a iniciar por la arteria cerebral media, ya la vio, ya la encontró, ya le echó el ojo, le va a colocar el haz de ultrasonido en un ángulo de 0 y aplica el Doppler pulsado y tiene un espectro perfecto, ya luego le hace las mediciones. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Javier. Si hubiese alguna consulta o comentarios, sería importante escucharlos. Justo media hora, doctor, como quedamos. Estoy buscando los micrófonos, dame un segundo. Acá estoy. Ahí volví. Excelente. Excelente, Patrick. No me va a quedar más opción que irme a Perú a que me enseñes a hacer duplex y triplex y cuádruplex. Así que, muy buena charla. Vamos a las preguntas de la gente. Quien quiera preguntar algo, los vemos por el chat. O si quiere prender el micrófono, me avisa y le habilito el micrófono. Todas palabras de felicitación, Patrick, por la charla. Acá tenemos en el auditorio alguna pregunta.
Lo importante, doctor Javier, cuando nosotros, por ejemplo, inicialmente nosotros no utilizábamos el protocolo Closet, luego incluso lo hemos, entre comillas, mejorado, pero no, lamentablemente no hacemos ese tipo de estudios. Cuando hemos, el inconveniente que tenemos es en el tiempo, porque en el paciente pediátrico hay que tratar de no insonar el globo ocular más de un minuto. Entonces, ese ha sido un inconveniente. Y yo recalco que una técnica es parar para las medidas lo máximo posible, y lo otro es que cuando a veces no encuentran lo que buscan en un eje, por ejemplo, están buscando en el horizontal, búsquenlo en el otro. Y a veces nos ha pasado que iniciamos la búsqueda del diámetro de la vaina de óptico y no la encontramos por ejemplo, en el transversal. Y hago el vertical y ahí encuentro a la arteria central de la retina y a la vena central de la retina, que me sirven para orientarme al eje longitudinal. Entonces, otra experiencia que hemos tenido, sobre todo cuando los muchachos empiezan, eh, hacen mucha presión sobre el globo ocular. Entonces hicimos una comparación con residentes que hacían diámetro de la vaina de óptico por primera vez y conmigo, que ya tenía cierta experiencia, y veíamos que los valores cambiaban. Conmigo el valor estaba normal y se correlacionaba con la presión intracraneana invasiva. Y con ellos siempre se incrementaba 5 o 6 milímetros más. Entonces, otra cosa importante, el transductor muchas veces tiene que estar suelto. A veces lo tienen tenso, lo tienen ahí jalando, y a veces están haciendo fuerza. No hay que hacer fuerza. Nosotros hemos visto que esos son los errores más frecuentes que también hemos cometido y que también hemos visto que comete la mayoría que inicia esto. Y lo importante es ver que ahora es triplex lo que empleamos. O sea, la ecografía en modo B solamente para hacer ecografía ocular, como se dice, ya es parte de la historia, aunque los que tengan, lógicamente lo van a emplear, pero la disminución de errores y lo correcto es hacerlo todo con triplex, ¿no? La ecografía pupilar sí la pueden hacer con modo B y modo M que tienen todos los ecógrafos, pero para hacer el diámetro de la vaina de nervio óptico, necesariamente necesitamos hacer triplex. Y nosotros no estamos reemplazando, por si acaso, a una ecografía ocular que la puede hacer muy bien un radiólogo o incluso un oftalmólogo, ¿no? Nosotros empleamos la ecografía ocular básicamente, en gran mayoría, para pacientes neuroclínicos como parte de un monitoreo multimodal. O sea, como parte, no el todo. Hay que acompañar de otras cosas. O sea, no basta tampoco con hacer solamente el diámetro de la vaina nervio óptico, sino hay que acompañar con otros métodos, tanto no invasivos como invasivos. Lo importante es la tendencia. Al final nosotros agarramos todos los métodos, todos los métodos, todos los métodos, y al final apreciamos la tendencia, que es lo más importante, incluso por encima de los valores absolutos que encontremos. Ahí Noelia había levantado la mano, ¿no? No sé si querés decir algo. Sí, doctor. Bueno, primero muchas gracias, doctor, por la sorpresa del final. Bueno, aprendimos mucho de usted, realmente es un maestro para mí y para Javier. Mi pregunta es, doctor, respecto a un caso que tengo actualmente en la terapia intensiva. Es un niño que ha entrado por un TEC grave, por una caída de 3 metros, pero como un hallazgo al revisar las pupilas cuando ingresó acá a la unidad, vimos que tiene ectopia pupilar. Entonces, no sé si eso puede afectar en la ultrasonografía de la vaina del nervio óptico y del diámetro pupilar, el hecho de que tenga una ectopia pupilar. Esa es mi pregunta, doctor. Sí, sí puede afectar, y en estos pacientes lo que se requiere es un estudio oftalmológico. Sí hemos también tenido casos de un paciente con ectopia pupilar y tuvo incremento del diámetro de la vaina del óptico porque tenía, aparte, malformación en realidad en todo el globo ocular. Sí puede afectar, sí puede afectar. Pero solamente eso está en una pupila. Entonces, lo que nosotros hicimos con este paciente es medir la otra pupila y usar otros
utilizar otros métodos de monitoreo, porque como te digo, a veces, como tú viste una vez que es lo que nos pasó, a veces un solo método de monitoreo nos conlleva error. Entonces, yo lo que te recomendaría es que este paciente, como tú tienes tu ecógrafo, aparte del diámetro de la vaina del óptico, si tú le haces la pupilometría, te va a salir una pupila alta, e incluso puede haber un diámetro de la vaina del óptico ensanchado, pero no ser patológico, que le hagas un dúplex codificado en color. Sería la opción. Ahora, este paciente que ingresa con TEC también normalmente ingresa con una tomografía, ¿no? Que también te va a ayudar. Pero yo te recomendaría algo práctico, Noelia, que tú sabes hacer triplex, hazle triplex al paciente, si no tienes otro método invasivo. Muchas gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Por ahí, por la... Acá, Leo, acá tengo una pregunta, doctor, que A ver. dice, una duda técnica. Hay ocasiones en que no se observa tan delimitada la vaina. El nervio óptico sí, pero la vaina no. Que en teoría a veces puede ser un error, solo medir el nervio óptico. ¿Qué sugieren estos casos? Sí, el problema es la ganancia. Nos ha pasado de no... el problema es la ganancia. La ganancia donde se observa un buen resultado es entre 55 y 60% de ganancia. Entonces, no hay que darle tampoco poca ganancia, porque si no, el diámetro de la vaina del óptico te va a parecer agrandado. Pero acá es un tema de ganancia. Sí, también nos ha pasado en algunos pacientes y lo hemos logrado mejorar regulando la ganancia. Nos vamos con un montón de tareas para seguir mejorar la ecografía ocular. Acá David pregunta, buen día David, las consideraciones de la fontanela en cuanto a la medición de la vaina del nervio óptico. ¿Cuánto cambian las mediciones para considerar PIC elevada a las fontanelas abiertas? Sí, a ver, nosotros, sinceramente, en los niños con fontanela abierta, en los niños menores de 1 año, todavía la evidencia es discutible, en verdad, es discutible, incluso el punto de corte. Los estudios que hemos encontrado marcan 4 milímetros, ¿no? De 4 milímetros para arriba, pero la verdad que otros estudios marcan controversia todavía. Nosotros, la verdad que cuando tenemos un paciente con fontanela abierta, no le damos solamente credibilidad a la vaina de nervio óptico, sino está dentro de un monitoreo multimodal y tratamos de emplear la máxima cantidad de instrumentos para monitorizar a estos pacientes, porque sí altera, o sea, la fontanela abierta, el cráneo abierto, va a alterar la medición de la presión intracraniana, ¿no? Entonces, todavía no hay una evidencia contundente y el punto de corte más discutido en la edad pediátrica justamente es en estos pacientes, ¿no? Así que con ellos hay que tener mucho cuidado. ¿Es aplicable, Patrick, para los craniotomizados también? ¿Es transpolable? La verdad que no es confiable porque se pierde normalmente el cráneo, que tiene una presión constante y una relación con la presión atmosférica. Al retirar el hueso, no se pierde esa relación. Entonces no es confiable, no es muy confiable, ¿verdad? No es muy confiable. Entonces nosotros tenemos mucho cuidado en los pacientes menores de 1 año con fontanela, bueno, que tienen fontanela abierta, los menores de 1 año, y no es confiable, ¿no? Buenísimo, claro y conciso y exacto. Como te decía Patrick, nos vamos con la agenda y el cuadernito lleno de indicaciones nuevas. Así que muchísimas gracias de vuelta. Alguien había preguntado por ahí dónde ver las charlas. Les compartí el link del canal de USPED para que lo puedan ver. Espero que nos sigamos cruzando por acá, Patrick. Vamos a seguir abusando de tu capacidad docente y tu claridad conceptual que tanto nos ayuda en este proceso de aprendizaje. Así que muy buen fin de semana para todo el mundo. Gracias de vuelta, Patrick.
y nos encontramos el sábado que viene.